Retomamos este curso bíblico dedicado en este año 2025 al Evangelio según San Juan. Está a cargo de quien les habla. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del curso del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Doglio en Bible Claret, el Evangelio según San Juan. Tendré en cuenta también los comentarios de otros dos reconocidos biblistas italianos, Padre Angelico Poppi y Renzo Infante. Vamos a ver hoy la parte 7, el discurso eucarístico, que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, el signo de los panes. Ustedes en la Biblia lo tienen conocido como la multiplicación de los panes, pero no. Dejémoslo ahí, signo. Ya hemos explicado lo que significa la palabra signo para Juan, ¿eh? En lugar de milagro, él habla de signos, ¿eh? Entonces, versículos 1 al 15. En segundo lugar, el caminar de Jesús sobre el mar de Galilea, los versículos 16 al 21. Y la parte más larga del capítulo 6, que es el discurso de autorrevelación en la sinagoga, en la sinagoga de Cafarnaúm, que abarca los versículos 26 al 59. Dentro de este discurso de autorrevelación tenemos un diálogo preliminar, Jesús, verdadero pan del cielo, creer en él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Mm? ¿Y qué significa Jesús como pan del cielo? Y en tercer lugar, Jesús, Salvador del mundo, que da su carne. ¿Qué significa? Que Jesús da su carne para la vida del mundo. Y la última parte son las distintas reacciones, de los oyentes, que abarca los versículos 60 a 71. En primer lugar, la reacción de los discípulos en general, y la reacción de los 12. Ahí ya tenemos los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Bien, dejamos de compartir pantalla y vamos al texto que nos ocupa. El capítulo 6 del Evangelio, según Juan, nos lleva de regreso a Galilea. El evangelista relató un momento importante de la visita de Jesús a Jerusalén con motivo de una fiesta en la que curó a un paralítico. Es un signo, en griego semeion, o semeion. Es un signo importante que él realiza para mostrar su capacidad de hacer que la persona sea capaz de vivir la ley. Volviendo a Galilea, el evangelista presenta otro signo realizado por Jesús en el lago de Genesaret o de Tiberíades, como lo llama el cuarto evangelista, situándolo en el período pascual. Por lo tanto, todo el capítulo toma su tonalidad de este dato simbólico. Estamos cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Es la Pascua que precede a la definitiva, aquella que se refiere a la muerte y la resurrección de Jesús. Durante este momento festivo en Galilea, Jesús realiza un signo importante que recuerda la tradición del Éxodo. Da de comer al pueblo, a una inmensa multitud de más de 5.000 personas, en una zona desierta. Desierto no significa un lugar árido, sino un lugar deshabitado. Las orillas del lago de Galilea eran áreas espléndidas desde el punto de vista del paisaje natural.
pero la población era escasa y estando lejos de las aldeas no había forma de comprar provisiones. Jesús, por tanto, da de comer a esta inmensa muchedumbre de personas que lo siguen, no porque estén desesperados y muriéndose de hambre, sino para realizar un gesto simbólico. Juan siempre llama a los milagros signos, porque quiere enseñarnos que las obras realizadas por Jesús se refieren a otra cosa. Un signo es una cosa que trae a la mente otra. Jesús sana al paralítico para dejar claro que Él puede hacer que el hombre herido por el pecado sea capaz de vivir la ley. Jesús da de comer gratis a una gran muchedumbre de personas para demostrar que Él puede satisfacer el deseo de la humanidad. Antes de realizar el signo, el evangelista narra un breve diálogo entre Jesús y los discípulos. Le pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Versículo 5. Literalmente, en griego, se usa un adverbio, posen, que debe traducirse como ¿de dónde? ¿De qué lugar? ¿Cómo? ¿De dónde? Es una pequeña palabra, una partícula interrogativa, que a Juan le gusta especialmente y que la usa repetidamente en diferentes episodios para enfatizar el origen. ¿De dónde? ¿De qué lugar? Por ejemplo, ya hemos visto, los siervos de Caná sabían de dónde venía el vino, porque habían obedecido a Jesús. En cambio, el encargado del banquete no sabía de dónde venía. Son las autoridades judías quienes, no comprendiendo el origen de Jesús, ¿eh? se quedan maravillados por la nueva alianza que él propone. La mujer de Samaría, ¿se acuerdan en el capítulo 4? Preguntó provocativamente a Jesús, ¿cómo es que tienes esa agua viva? No tienes un balde, el pozo es profundo. ¿De dónde tienes esta agua que me prometes? ¿De dónde saca Jesús el agua viva? De él mismo. El origen del Espíritu, el agua prometida, será Jesús. Y el origen de Jesús es el Padre. De esta manera, ahora Jesús le pregunta al discípulo, ¿de dónde podemos comprar pan para alimentar a todas estas personas? No solo enfatiza el origen, sino que centra la atención en un problema, el problema económico, comprar pan para mucha gente. Básicamente le pregunta al discípulo, ¿crees que la solución sea de tipo económica? Y el discípulo dice que no, absolutamente que no. No se puede con toda la gente que hay aquí. El pan nos costaría unos 200 denarios y tendrían un pedacito para cada uno solamente. Sabemos que un denario era el salario de un trabajador por un día de trabajo, por lo que podríamos decir que 30 denarios era el pago por un mes de trabajo. 200 denarios equivale a 200 días de trabajo, es decir, varios meses. Una suma muy grande. Podríamos hablar, por ejemplo, de unos $1.000 como salario medio. Si multiplicáramos $1.000 como salario medio, podemos hablar de 5, 6 o $7.000 de pan para dar un trozo a cada uno. No tenemos todo esto, les dicen los discípulos. No tenemos todo este dinero y además no es la solución. Andrés interviene diciendo que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y algunos pescados. Pero pregunta, ¿qué es esto para tanta gente? Aquí la solución al problema no viene de una organización económica, gastando mucho dinero para comprar pan, sino que viene de la generosidad de un muchacho que comparte sus pobres 5 panes de cebada, ni siquiera de trigo, de cebada. Aparece una vez más el número 5.
Estamos acostumbrados a escuchar la historia con 5 panes, pero 5 es el número de la ley, el número de la antigua tradición, con la ley de Moisés. Poniendo a disposición ese poco que uno tiene y compartiéndolo, permite alimentar a todas esas personas. 5 panes de cebada ofrecidos por el muchacho no serían suficientes. Es necesaria la intervención de Jesús, que sin embargo no crea el pan de la nada. En los evangelios sinópticos, Mateo y Lucas nos refieren acerca de una de las tentaciones de Jesús, en la que el diablo le propone convertir las piedras del desierto en pan para alimentar al pueblo. Eso no es lo que hace Jesús. Sería una tentación diabólica. Tomar a la gente por el cuello, alimentarla gratis. Es una forma de crear clientes. Nosotros le llamamos clientelismo. Personas dependientes. Un clientelismo de personas fanáticas que lo siguen porque tienen un interés. Jesús básicamente les paga, les da de comer gratis y los que le siguen lo aclaman, lo querrían hacer rey, proclamarlo rey. Jesús no transforma todas las piedras del desierto en pan, sino que parte de las ofrendas de un muchachito, un pequeño, un pobre, un marginado que entra en la historia y por la gracia de Jesús hace posible la alimentación de una inmensa multitud. Jesús nos propone un modo nuevo de gestionar los bienes de este mundo y de servir verdaderamente a nuestro prójimo. Ese pan es suficiente para 5.000 personas y todavía se recogen las obras para que no se desperdicie nada. La gente está entusiasmada. Están entusiasmados con ese hombre que los alimenta gratis. Por esto les gustaría hacerlo rey. Pero Jesús no cede a la tentación. No quiere convertirse en rey. Él no quiere ganar el favor de la gente con regalos. Se retira a la montaña solo, de tal manera que no lo encuentre la multitud que lo aclama. Los propios discípulos se sienten mal y lo dejan. Se suben al barco y se van por su cuenta. Pero de noche la travesía se torna difícil. El evangelista es extremadamente conciso en esta narración. No nos refiere que Jesús se despida de los discípulos. Da la impresión que los discípulos le hayan dado la espalda a Jesús, decepcionados por el hecho de que no haya aceptado que lo proclamaran rey. Habría sido una buena ocasión para tomar el poder, pero no era eso lo que Jesús pretendía hacer. Probablemente era justo lo que se esperaban los discípulos. Y en el lago, esa noche de fuerte viento, los discípulos sienten la ausencia del Maestro, sienten su débil condición de personas incapaces de salvación por solo medios humanos, y Jesús los alcanza. Es otro signo que Jesús realiza, es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Jesús se manifiesta como Dios que camina sobre el agua, que domina en elemento líquido inestable. Es la imagen del mal, del caos, de la confusión histórica. Y esto es lo que lo voy a agregar yo ahora. Es interesante cómo en nuestros días un sociólogo, filósofo y ensayista como Zygmunt Bauman, refiriéndose a la fragilidad humana, nos ha hablado de una modernidad líquida, inestable, sin un rumbo determinado, donde nuestras relaciones se vuelven precarias, transitorias y volátiles. Vuelvo al Padre Dolio. Así como la necesidad de dar de comer a 5.000 personas no se resuelve con un simple uso del dinero, reduciendo el tema solo a un problema de técnico de carácter económico, sino a una correcta distribución de los bienes a partir de la intervención de la generosidad y la gracia, así también el caótico problema del mar, del viento, de la noche, no se resuelve solamente con la habilidad humana,
sino con la presencia y el poder de Dios. Dice el versículo 21, quisieron subirlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Es un momento de conversión de los discípulos, que se dan cuenta de que solos no pueden y luego desean acoger a Jesús en su barco, en su historia, en su persona, en su vida. Al día siguiente, la multitud busca a Jesús. Habían comido gratis, ahora quieren repetir lo mismo. Lo están buscando. ¿eh? No se dieron cuenta del cruce del lago. Por la mañana lo buscan donde estaba por la noche. Alguien dice que está del otro lado. Las multitudes corren unos kilómetros para volver a encontrar a Jesús. Quieren un encuentro como el anterior. Hay confusión. Jesús, en lugar de alabar a las personas que los buscan, les reprocha diciéndoles, versículo 26, ustedes no me buscan por los signos que han visto, sino porque se han hartado de pan. Es como si les dijera, no han entendido el significado de los signos. Simplemente tienen un interés material. Quieren volver a comer un poco de pan gratis. Hoy no les voy a dar nada. Vayan y cómprenselo ustedes mismos. Esto nos hace entender cómo el signo de la multiplicación de los panes no es una intervención de la misericordia de Jesús que alimenta a los hambrientos, sino que es otro tipo de signo. Quiere mostrar cómo la propia persona de Jesús sea capaz de nutrir profundamente ese deseo, de calmar ese anhelo profundo, esa hambre, esa sed, para que cada uno pueda sentirse realizado. Jesús habla ante todo del pan de vida. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que sea duradero. El hecho de que Jesús haya dado de comer en el desierto recuerda inevitablemente un signo del Antiguo Testamento, el maná. Dios alimentó a su pueblo en el desierto. El hecho de que Jesús haya cruzado el mar caminando sobre el agua recuerda el otro símbolo del Éxodo, el otro gran símbolo. El paso de las aguas es una intervención de salvación con la cual Dios pasó sobre las grandes aguas y sus huellas permanecieron invisibles, como dice el Salmo. Te abriste un camino entre las aguas, un sendero entre las aguas caudalosas, y no quedó ningún rastro de tus huellas. Eso lo dice el texto, el Salmo 76, versículo 20. Ahora el Señor educa a su pueblo con la palabra. Jesús forma a sus oyentes invitándolos a escuchar su palabra. El primer sentido de este discurso, que se encuentra en el Juan capítulo 6, que es lo que estamos leyendo, se refiere al pan como metáfora de la palabra. Recordemos un versículo del Deuteronomio, en el que se dice, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. ¿Qué necesitamos para vivir? El pan no es suficiente. Necesitamos la palabra, y la palabra que nos hace vivir es la palabra de Jesús. Es esa la palabra de vida, no Moisés quien les dio el verdadero pan. Es Dios, mi Padre, dice Jesús. Mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Yo en persona soy el pan de Dios, es decir, la palabra de Dios. Es precisamente lo que el evangelista Juan pondrá al principio como el gran prólogo. La palabra, el verbo, el logos de Dios se hizo carne. Jesús es el logos, Él es la palabra de Dios, la plenitud de la revelación. Jesús como palabra es el pan que hace vivir. Se trata de escucharlo, de alimentarse de él. Es su palabra la que verdaderamente nutre y satisface. La primera parte del discurso culmina en el versículo 51, que marca el paso a la segunda parte, que es
propiamente eucarística. En el versículo 51, perdón, Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. Es decir, quien escuche mi palabra encontrará satisfacción y vivirá para siempre. Y después agrega en este versículo 51. Y el pan que yo voy a dar o que yo daré en futuro es mi carne para la vida del mundo. Aquí está el pasaje. El pan que yo voy a dar es mi carne que hace vivir al mundo. Los estudiosos creen que esta expresión contenga la forma más arcaica, más antigua y más cercana a las palabras mismas pronunciadas por Jesús en la noche de la institución de la Eucaristía durante la última cena. Juan no narra la institución de la Eucaristía como lo hacen Mateo, Marcos y Lucas. En las diversas escenas de la cena de Pascua, el cuarto evangelio no presenta la narración eucarística, sino que el evangelista la anticipó a la Pascua precedente y la ha propuesto bajo la figura de esa importante catequesis y de manera progresiva. Jesús es el pan en cuanto palabra, pero promete que dará en el futuro su carne para hacer vivir al mundo. Esta es mi carne para la vida del mundo. Quienes han intentado de retraducir al hebreo o al arameo, los estudiosos, nos dicen que esta podría ser la fórmula más arcaica de la institución de la Eucaristía. Juan lo conservó fielmente, aunque haya ampliado el discurso, cambiando el escenario, profundizando la enseñanza teológica. En estos últimos versículos, Jesús insiste en la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Nosotros nos hemos acostumbrado a este lenguaje que ya no nos impresiona demasiado, mientras que los primeros oyentes deben haberse quedado realmente perturbados por tal discurso. Sonaba como una propuesta de canibalismo. Jesús eligió este signo fuerte. A través del pan nos deja su propio cuerpo. Carne y sangre es un binomio típico del lenguaje judío para indicar a la humanidad en su condición de debilidad. En el Evangelio de Mateo 16-17, Jesús le dirá a Pedro, no es la carne y la sangre quien te lo reveló. La carne y la sangre son una expresión semítica para indicar a la humanidad, y Jesús deja su propia humanidad, asumida por el verbo, la palabra, como carne y sangre, simbolizados por el pan y el vino, que verdaderamente se convierten en su humanidad, que ha de ser asimilada. Y al comer el pan y beber el vino de la cena pascual hebrea, el discípulo tendrá la oportunidad de entrar en plena comunión con la carne y la sangre de Jesús, con su humanidad, con su profunda e intensa experiencia personal, porque al comer a Jesús, el discípulo se convertirá en Jesús. La expresión vértice se encuentra allí mismo donde Jesús dice, como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. La expresión también en el griego original tiene un doble matiz, causa y fin, causa y finalidad. Jesús dice, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Cuando Jesús dice yo vivo por el Padre, está indicando que el Padre es la causa de su vida, el origen, la fuente de su existencia. Pero la misma expresión puede significar también finalidad. Yo vivo por el Padre, es decir, tengo al Padre como fin. Toda mi vida está orientada hacia Él. Es como si dijera que Jesús vive del Padre y para el Padre.
De la misma manera, cuando Jesús dice, el que me coma vivirá por mí, es como si dijera, vivirá gracias a mí. Yo seré la causa de su vida, el motivo por el cual vivir. Yo lo haré vivir. Pero la misma expresión puede significar también finalidad. El que me coma vivirá por mí. Yo seré la finalidad de su existencia, el objetivo de su vida. Es decir, la vida del discípulo estará totalmente orientada a Jesús. Es como si dijera que el discípulo vive de Jesús y para Jesús. El discurso es difícil de entender y el evangelista enfatiza que muchos, a partir de ese momento, abandonaron a Jesús. Es el momento de la crisis. Muchos que habían seguido a Jesús se escandalizaron, es decir, encontraron un obstáculo en ese discurso de Jesús y lo rechazaron, no aceptando su palabra. Jesús propone también a los otros discípulos, ¿también ustedes quieren irse? La puerta está abierta, no los voy a retener por la fuerza. Lo que sigue, versículos 68 y 69, corresponde a la confesión de fe de Pedro en los evangelios sinópticos. El apóstol Simón toma la palabra en nombre de los otros discípulos y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. También en este caso Juan conserva la fórmula más arcaica de la confesión de Pedro. Tú eres el Santo de Dios. Hemos creído en ti y en consecuencia hemos entendido, hemos conocido que tú eres el Santo. Por eso no vamos a ningún otro. Sabemos que tienes palabras que permiten vivir plenamente. La crisis está ahí, pero el grupo de discípulos que verdaderamente cree en Jesús conoce la verdad de su palabra y se adhiere a él y sigue adhiriéndose a él a pesar de todo. Fin de la presentación.